Vladimir Zelensky ha liderado a Ucrania durante más de 4 años de guerra a gran escala, pero ahora, una decisión polémica está generando nuevas preguntas sobre su futuro político. Zelensky destituyó al ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, un joven reformista popular al que se le atribuye la expansión del uso de drones y tecnología militar en Ucrania. Fyodorov había tenido enfrentamientos con el jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi, acusando al liderazgo militar de resistirse al cambio. Zelensky inicialmente parecía apoyar a Syrskyi, removiendo a Fyodorov y provocando protestas en Kiev y otras ciudades ucranianas. Pero a medida que crecía la indignación pública, Zelensky cambió de rumbo. También destituyó a Syrskyi y lo reemplazó con el general Mikhailo Drapati, quien está estrechamente asociado con la agenda de reformas de Fyodorov. Los partidarios pueden argumentar que Zelensky escuchó al público y corrigió su error. Los críticos dicen que él creó una crisis innecesaria, debilitó la confianza en su juicio y transformó a Fyodorov en un posible futuro rival político. Puede que no haya una elección inmediata, pero cuando los ucranianos finalmente regresen a las urnas, recordarán cómo su presidente manejó este momento. Así que, ¿perseguirá este error político a Zelensky? Muy bien. Comencemos nuestro debate ahora con nuestra ronda rápida de 30 segundos para ser exactos. Nuestra primera pregunta será, ¿sobrevivirá Zelensky a lo que parece ser un gran error político y debería permanecer en su cargo? ¿O ya es momento de que él se haga a un lado? Recuerden, para cada uno de nuestros invitados en este panel tienen 30 segundos para responder esta primera pregunta y después de eso abriremos el panel para respuestas más largas. Así que comencemos. Señor diputado Oleksii. Usted es el primero. 30 segundos. Hola, buenas noches. Y creo que Zelensky sobrevivirá, pero la razón por la que sobrevivirá es muy simple. Ucrania no tiene elecciones. Y por eso Zelensky sobrevivirá a esto. Pero cuando lleguen las elecciones, cuando terminen las hostilidades, estoy seguro de que Zelensky perderá cualquier elección que se lleve a cabo. Y la mejor opción para él es no postularse en absoluto. Interesante. Vladislav, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en general estoy de acuerdo con Alexei en cuanto a la idea principal. Y por supuesto, Zelensky va a sobrevivir, pero yo diría que salir ileso, ya sabes, y sobrevivir son cosas obviamente diferentes. Y obviamente esta protesta va a quedar marcada en la mente de las personas y de hecho todavía sigue en curso. Así que ya sabes, creo que tendremos que ver realmente cómo termina y cómo va a reaccionar Zelensky al final de esta protesta. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, Peter, ¿cuál es tu opinión? ¿Es momento de que Zelensky dé un paso al costado? Zelensky ha demostrado ser hábil para corregir sus propios errores. Sabes, a veces él mismo se busca más problemas de los que intentaba corregir al principio. De hecho, hizo una corrección no solo despidiendo a Syrskyi, sino también nombrando en su lugar a un general muy popular y capaz, el señor Drapati. Estoy de acuerdo con el señor Kuncharenko en que, de hecho, simplemente no podemos darnos el lujo de destituir a Zelensky, entre otras cosas, porque la Constitución no lo permite. Sí, él sobrevivirá, pero también estoy de acuerdo en que, ya sabes, las próximas elecciones serán otra historia completamente distinta. Hay personas, incluyendo a Fyodorov, que ahora son formidables, ya sabes, rivales formidables para él que amenazan su poder. Muy bien, ahora vamos a abrir este debate a preguntas más largas. La siguiente pregunta que quiero hacerles a los tres es, ¿cómo ven los ucranianos a Zelensky hoy en día y creen que está teniendo éxito en esta guerra contra Rusia? Voy a regresar con Oleksii para escuchar su respuesta. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. La pregunta es, ¿cómo ven los ucranianos a Zelensky hoy en día? ¿Está teniendo éxito en su opinión en esta guerra contra Rusia? No puedo hablar en nombre de todos los ucranianos y definitivamente, como siempre, Zelensky, como cualquier otro líder, tiene logros y fracasos. Su logro es unir al mundo en torno a Ucrania. Su logro es su reacción al inicio de la invasión rusa a gran escala, que fue fuerte, así que se convirtió en una especie de voz del país y rostro del país. Sus fracasos también son muy serios. Él es antirrusia corrupto y la gente tiene muchas dudas sobre el propio Zelensky.
Él administra el país de mala manera y de una forma muy autocrática, cada vez más autocrática con el tiempo. Y hoy no tenemos una respuesta clara. ¿Cuál es la vía ucraniana hacia la paz? Así que necesitamos la paz lo antes posible. Pero ¿cuál es la estrategia ucraniana aquí? Zelensky no lo deja claro y esto es un problema. Así que creo que hay sentimientos encontrados sobre él y sobre sus resultados. Si él fuera más abierto a involucrar a más personas en su gobierno, eso sería una situación mucho mejor. Pero como concentró tanto poder solo en sus manos y no puede manejarlo de la manera correcta. Vladislav, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el liderazgo de Zelensky es cada vez más autocrático? Bueno, estoy especialmente de acuerdo con el último punto de Oleksiy, porque de hecho la cantidad de responsabilidad que el presidente y su equipo cercano realmente tienen es enorme, tanto en términos de política interna como externa. Y la mayoría en el Parlamento, que en esencia todavía existe formalmente, eso tal vez Oleksiy pueda explicar con más detalle, pero de hecho todavía existe. Y como a ojos de la gente, por supuesto, el equipo de Zelensky y su fracción parlamentaria en realidad todavía están conectados. Y en términos de emociones y de cómo la gente ve todo el asunto, el tipo de equipo de gobierno por supuesto que están conectados. Y de hecho, Fyodorov fue básicamente uno de los principales arquitectos de esta campaña en 2019. Y básicamente destituirlo realmente no fue un movimiento esperado porque de hecho Fyodorov era como la pieza clave en todos los gobiernos que sirvieron bajo el mandato de Zelensky. Peter, sabes, me interesa escuchar tu opinión sobre si crees que Zelensky es el líder adecuado en este momento, en esta guerra continua contra Rusia, si realmente existe la posibilidad de que haya una sucesión en medio de la guerra y si eso es lo correcto para el país. Bueno, ha habido una desconexión bastante marcada entre la percepción de Zelensky en casa y en el extranjero, ¿verdad? Como se ha dicho anteriormente, él ha sido un comunicador capaz y de hecho sigue siendo un portavoz eficaz de Ucrania y de la lucha de Ucrania por su libertad y soberanía en el escenario mundial. Eso no ha disminuido. Y de hecho, recientemente, en realidad se le puede atribuir a Zelensky una mejora significativa en las relaciones con la administración de Trump, ¿verdad? Imagina el camino que hemos recorrido desde esa reunión ignominiosa en la Casa Blanca, con Trump regañando y uniéndose a J.D. Vance contra Zelensky. Y ahora tienes a personajes influyentes de MAGA como Laura Loomer viniendo a Ucrania, elogiando al pueblo ucraniano, etc. Eso es un gran logro y no se puede subestimar ni minimizar. Por otro lado, ha habido una disminución significativa en su popularidad por parte de los ucranianos. Y no se trata solo del aumento de las manifestaciones. Hay que tener en cuenta que esas están concentradas en las grandes ciudades. Esto es un fenómeno entre personas jóvenes y bien conectadas, pero incluso entre su base principal de personas mayores, ha habido una disminución en eso. Ahora hay 43 personas con índices de popularidad más altos que Zelensky, como Zaluzhny, Budanov y el propio Fedorov. Y el último se debe a un error de cálculo de Zelensky, etc. Él tiene que entender que debe ser más responsable y escuchar más a la gente simplemente porque, y eso es lo que la propaganda rusa ha usado en su contra de manera bastante efectiva. No puede ser reelegido. Tiene que entender que ahora está en su segundo mandato no electo. Así que, ante la imposibilidad de reelegir o elegir a un nuevo presidente, los ucranianos se están movilizando y Zelensky realmente tiene que hacer un mayor esfuerzo para escuchar lo que le están pidiendo que haga. Quiero volver a este tema de la sucesión o, ya sabes, la elección de un nuevo líder en Ucrania, que todavía está actualmente involucrada en esta guerra con Rusia. ¿Es posible que haya algún tipo de transición ordenada o esto podría terminar saliendo mal y, en última instancia, mostrar algún tipo de debilidad dentro de Ucrania en lo que respecta a esta lucha contra Rusia? Quiero volver contigo, Oleksiy, para escuchar tu opinión al respecto.
La situación es que no podemos tener elecciones durante la guerra a gran escala. Simplemente es físicamente imposible. Pero también es imposible según la Constitución. Así que eso significa que Zelensky será presidente hasta el final de la guerra. Cuando la guerra termine o se congele, que es lo más probable, entonces se llevarán a cabo las elecciones. Y como ya te dije, creo que la mejor opción para Zelensky será no postularse en absoluto. De esta manera puede consolidar su legado como un líder en tiempos de guerra. Algunas personas lo alabarán, otras lo criticarán, pero si se retira del escenario político, eso no será tan crítico. Pero si intenta mantenerse en el poder, si se postula de nuevo, y quiero recordarte que cuando se postuló por primera vez, prometió no postularse más, para que solo tuviera un mandato de 5 años, ya es el 8º año de su mandato. Empezó por la guerra. Entonces, no, si se postula de nuevo, creo que será derrotado en las elecciones y entonces creo que su legado se verá muy afectado y creo que también puede tener problemas con la ley. Ahora quiero hablar de Fyodorov porque, sabes, él ha dicho públicamente que en última instancia los únicos cargos que valen la pena son ministro de Defensa, comandante en jefe o presidente. Entonces, la pregunta, por supuesto, es si se está posicionando como el próximo rival de Zelensky. Y ya sabes, la decisión de Zelensky de despedirlo a alguien que era extremadamente popular, que básicamente ha sido reconocido por la revolución de los drones en Ucrania, terminó creando la mayor amenaza política para él. Me gustaría dirigirme a ti ahora, Vladimir, para escuchar tu opinión. Bueno, conozco a personas que solían trabajar con Fyodorov en el Ministerio de Transformación Digital y en el Ministerio de Defensa. Bueno, sé que en realidad él estaba demasiado concentrado en su trabajo y evitaba muchas solicitudes públicas de entrevistas y cosas así. Así que... Y ya sabes, básicamente hay que reconocerle eso. De hecho, evitó hacer declaraciones sobre su futuro político y cosas así. Pero además de lo que realmente hizo que de hecho Peter ha mencionado. Así que, sabes, yo diría que por ahora, como probablemente la gente se imagina, digamos, a Fyodorov como un posible candidato, si él realmente está a punto de postularse. Pero si él realmente se refiere a que su idea ideal de éxito en términos de la victoria de Ucrania, o al menos su supervivencia, es en realidad tener una influencia en esa posición en el ministro de Defensa. Y creo que él está demasiado concentrado en eso. Y lo veo, ya sabes, como un verdadero agente de cambio y no como alguien que busca cualquier posición solo para ser destacado, para estar en el centro de atención y esas cosas. Así que yo diría eso. Su currículum, ya sabes, básicamente habla por él mucho mejor de lo que él mismo lo hace. Peter, quiero escuchar tu respuesta sobre cómo ves a Fedorov y el futuro de Ucrania, pero también si crees o no que todo este fiasco político y estas protestas que estamos viendo en las calles de Ucrania quizás estén enviando un mensaje aún más peligroso a Rusia, que, ya sabes, Ucrania se está volviendo más débil. Bueno, creo que sí lo es. Esto es algo que el Kremlin está aprovechando. Y justo hoy, Putin dio ese discurso diciendo que Ucrania está desunida, que están envueltos en luchas internas, etcétera. Pero ya hemos estado ahí antes. Y si el Kremlin está apostando me temo que se van a decepcionar otra vez. Los ucranianos entienden que lo que está en juego no es nada menos que la supervivencia de Ucrania como Estado. Creo que los ucranianos resistirán la tormenta. Creo que Zelensky, espero, aprenderá la lección. Creo que Fyodorov tampoco era un santo. Hubo muchos problemas con su manera de gobernar su ámbito particular, y me refiero al tema del reclutamiento. Y esto es algo con lo que nuestro compañero de panel, Oleksiy Huncharenko, ha estado lidiando y cubriendo bastante, y esa es la forma tan pública en que las autoridades ucranianas han fracasado con el reclutamiento.
Todos han visto estos videos de hombres llevados por la fuerza a plena luz del día en las calles. Y tal vez parte de la razón por la que Zelensky degradó al señor Fyodorov fue en realidad para culparlo por eso y buscar a alguien que pudiera lidiar con esto. Esto es algo que sigue sin resolverse. Y dicho esto, Fyodorov ya no está ahí, pero los drones siguen volando muy adentro de Rusia. Ya sabes, así que existe esa continuidad. Y Drapati, por ejemplo, creo que continuará con el mismo rumbo. Así que creo que es muy prematuro, sin importar nuestros problemas, nuestras peleas internas, para que los rusos tengan esperanzas de que así lograrán la victoria a través de nuestras peleas internas. Los ucranianos, una vez más, entienden lo que está en juego. Y por eso, todos nosotros, los tres panelistas, han dicho que la destitución de Zelensky no está en la agenda. Interesante. Oleksiy, por supuesto, la decisión de continuar con estas protestas, con el entendimiento de que, ya sabes, una sucesión o un cambio de liderazgo en este momento puede que no sea lo mejor para esta guerra contra Ucrania, continúa, creo que para la gente de todo el mundo. Y envía un mensaje de que quizás realmente, ya sabes, un esfuerzo muy concertado en este momento para que Zelensky deje el cargo. Pero supongo que lo que quiero saber de ti es que en este punto ya llevamos varios años en esta guerra. ¿Tiene Zelensky alguna estrategia para poner fin a esto? ¿Él será el hombre que realmente podrá terminar con esto? Esa es la pregunta más importante. Necesitamos paz en Ucrania lo antes posible. Y nosotros, y definitivamente Zelensky será, con un 99% de probabilidad, el presidente durante cuyo mandato terminaremos esta guerra de una forma u otra. No estoy seguro de que vaya a ser algún tipo de gran acuerdo de paz. También puede ser algún tipo de congelamiento del conflicto, un escenario muy posible. Y como no podemos tener elecciones, solo tenemos un presidente legítimo. Él es Volodymyr Zelensky. No soy su fan en absoluto, pero así es como funciona la historia, así que terminaremos esta guerra con él. El problema es que no veo de él ningún tipo de estrategia para lograr esta paz. Antes, él anunciaba una estrategia de victoria, una estrategia de resiliencia y así sucesivamente. Pero necesitamos una estrategia para lograr la paz. Y está claro que el problema por el cual no tenemos paz en este momento no es Ucrania, es Rusia y Putin quienes quieren continuar esta guerra. Así es. Pero al mismo tiempo quiero ver más esfuerzos de Zelensky en esta dirección también y una estrategia de su parte sobre qué debemos hacer para lograrlo. Así que esa es la pregunta. Pero espero que tengamos el fin de esta guerra. De nuevo, espero que sea lo antes posible, especialmente antes del próximo invierno, porque el invierno pasado fue realmente horrible. Y sí necesitamos hacer todo lo que podamos para tratar de no permitir que esto vuelva a suceder. Tengo que decir que obviamente ver estas protestas y este tipo de imagen de que hay disturbios internos en Ucrania, ciertamente puede que no sea un incentivo para que Rusia avance con algún tipo de acuerdo para terminar esta guerra. Así que, Vladislav, ¿cuál es una estrategia que podría llevar finalmente a que eso suceda? Bueno, sabes, estoy de acuerdo con Oleksiy en cuanto a los detalles y la falta de estos detalles, pero en realidad también hay que reconocerle a Zelensky que, sabes, en cuanto al acercamiento público a la administración de Trump, básicamente está tratando de hacer lo mejor que puede, sabes, como cada vez, como que hay altibajos en la relación entre Trump y Zelensky. Él literalmente dice que ya sabes, Ya estoy sabes. listo para paz, estoy listo para cualquier tipo de acuerdos. Por supuesto, vamos a discutir los detalles primero, porque en realidad Zelensky también estaba haciendo campaña con la idea de que, ya sabes, que él sería la persona que se comunicaría directamente con Putin y que Putin aceptaría hablar con él como más. Con más frecuencia, ya sabes, y no sé, como honestamente si podemos decir esto sobre Putin, pero de hecho, como él está tratando de hacer lo mejor que puede en términos de la imagen internacional de Ucrania y la suya propia. Pero de nuevo, como
Obviamente no es suficiente en términos de la presión política sobre Rusia, también a ojos de la administración estadounidense y en sus acciones. Muy bien. Bueno, desafortunadamente, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a tener que ir a una breve pausa comercial, pero me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas por acompañarnos. Una discusión fascinante, como siempre. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Quédense con nosotros en Global Eye. Volveremos en breve después de esta corta pausa comercial.